Hijos míos, Judas y Pedro, ambos traicionaron a Cristo. Uno se convirtió en santo, el otro en símbolo de perdición. La diferencia entre ellos es un secreto que puede salvar tu alma de la prisión más peligrosa, la de no poder perdonarte a ti mismo. Les ruego, escuchen este mensaje hasta el final, porque hoy aprenderemos a llorar con las lágrimas de Pedro y no con las de Judas. Hijos míos, mis amados hermanos en Cristo, almas preciosas por las que Él derramó hasta la última gota de su sangre. Hoy quiero hablarles con una ternura especial. Quiero intentar llegar a un rincón muy secreto y doloroso del corazón. Un lugar donde a menudo no permitimos que entre ni la luz del sol ni la gracia de Dios. Hoy quiero hablarles a ustedes, a los que han caído, a los que han pecado gravemente, a los que conocen la vergüenza de una falta que los persigue como una sombra. Pero no me dirijo a los que viven en el pecado con indiferencia, no. Me dirijo a un alma muy particular, a ti, que te has arrepentido, a ti que has ido con lágrimas en los ojos al confesionario, a ti que has escuchado de labios del sacerdote las palabras más bellas que existen. Yo te absuelvo de tus pecados. Y sin embargo, a pesar de la absolución de Dios, no encuentras la paz. Conozco tu sufrimiento. Es una de las trampas más sutiles y crueles del enemigo. Has recibido el perdón de Dios, pero no puedes perdonarte a ti mismo. Intelectualmente crees en la misericordia, pero tu corazón se niega a sentirla. Sales del confesionario y por un momento sientes el alivio, la ligereza. Pero pronto la voz del acusador, que es tu propia memoria herida, vuelve a susurrarte al oído. Te recuerda los detalles de tu falta. Te muestra una y otra vez la película de tu traición, de tu debilidad, de tu miseria. Y la paz de la absolución se desvanece como el humo, reemplazada por el viejo y familiar sentimiento de culpa, de vergüenza, de autodesprecio. Vives en una prisión, una cárcel terrible, pero sus muros no son de piedra y sus barrotes no son de hierro. Es la cárcel de tu propio juicio. En esta prisión, tú eres, al mismo tiempo, el prisionero, el carcelero y el juez implacable. Dios, el único juez verdadero y justo, ya ha dictado su sentencia en el tribunal de la confesión. Y su sentencia ha sido inocente, perdonado, libre. Ha golpeado con el mazo de su misericordia y ha declarado el caso cerrado. Pero tú te niegas a aceptar el veredicto. Apelas la sentencia y reabres el caso una y otra vez en el tribunal de tu propia conciencia. Y en ese tribunal interior no hay misericordia. Te sientas en el trono del juez y te condenas a ti mismo cada día. Te sentencias a cadena perpetua en la celda del remordimiento. Y así tu vida espiritual se convierte en una tortura. Vas a misa y te sientes un hipócrita, un fraude. ¿Cómo me atrevo a estar aquí, tan sucio, entre la gente buena? Te acercas a comulgar y una voz te dice, no eres digno. Tus manos han tocado el barro. ¿Cómo te atreves a tocar al Cordero de Dios? Y aunque lo recibes, lo haces con un miedo que te impide saborear la dulzura de su presencia. Lees en la Escritura las promesas del amor incondicional de Dios y piensas, sí, eso es para los demás, para los santos, pero mi pecado es diferente. Mi pecado es demasiado grande, demasiado feo, demasiado vergonzoso. Has llegado a creer la mentira más fundamental del infierno, la mentira de que tu pecado es más poderoso que la sangre de Cristo. Esta incapacidad de perdonarse a uno mismo, hijos míos, a menudo se disfraza de humildad. Creemos que al castigarnos, al vivir en este estado de tristeza y autodesprecio, estamos siendo humildes, estamos pagando por nuestros pecados. ¡Qué terrible engaño! Esto no es humildad, es la forma más sutil y peligrosa de soberbia. Es la soberbia de creer que nuestro juicio sobre nosotros mismos es más importante y más definitivo que el juicio de Dios. Es decirle a Dios en la práctica, Señor, te agradezco tu perdón, pero realmente no lo creo.
Tú me ves como un hijo perdonado, pero yo me veo como un miserable gusano, y mi opinión sobre mí mismo tiene más peso que la tuya. Es la soberbia de querer pagar nuestra propia deuda, cuando Cristo ya la ha pagado por completo en la cruz, con un precio infinito que nosotros nunca podríamos igualar. El verdadero acto de humildad no es revolcarse en el fango de la propia miseria, sino aceptar con una gratitud asombrada el regalo inmerecido del perdón de Dios y levantarse limpio y libre para caminar de nuevo. Hijos míos, hemos definido la prisión del autojuicio como la forma más sutil de la soberbia, la negativa a aceptar que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Para iluminar esta verdad con la luz cegadora del Evangelio, debemos ahora contemplar las historias de los dos traidores más famosos de la historia, los dos hombres que estuvieron más cerca del corazón de Jesús y que, en la hora de la prueba, lo abandonaron: Judas Iscariote y Simón Pedro. Sus pecados fueron terribles. Uno lo vendió por 30 monedas de plata. El otro lo negó 3 veces por miedo. Y sin embargo, sus destinos eternos fueron diametralmente opuestos. Y la diferencia entre la perdición de uno y la santidad del otro no reside en la gravedad del pecado, sino en la respuesta del corazón ante la propia miseria. Comencemos por el camino que conduce a la oscuridad, el camino de Judas. Debemos ser cuidadosos al hablar de Judas, no para minimizar su pecado, que fue atroz, sino para no caer en la soberbia de pensar que nosotros somos inmunes a su caída. ¿Judas no era un monstruo? Era un hombre elegido por Cristo mismo para ser uno de los 12, para ser columna de su iglesia. Escuchó el sermón de la montaña, vio la multiplicación de los panes, fue testigo de la resurrección de Lázaro, vio los milagros, escuchó las parábolas, compartió el pan con el mismo Dios hecho hombre. Y sin embargo, en su corazón había una puerta que nunca le abrió del todo a Cristo: la puerta de la avaricia y del control. El Evangelio de Juan nos dice que era el que llevaba la bolsa y que a menudo robaba de ella. Su corazón estaba dividido. Amaba a Jesús, quizás, pero amaba más al dinero, a sus propias ideas, a su visión de un Mesías político y poderoso. Y fue a través de esta grieta en su alma por donde Satanás finalmente entró para poseerlo. La traición en el huerto de Getsemaní es el acto de una oscuridad insondable. El beso, el signo universal del amor y de la intimidad, es pervertido por Judas y convertido en una señal de muerte. Entrega a su maestro y amigo a sus enemigos, y por un momento parece haber triunfado. Ha conseguido sus 30 monedas, pero el veneno del pecado actúa rápido. La Escritura nos dice que, a la mañana siguiente, cuando vio que Jesús había sido condenado, Judas sintió remordimiento. Fíjense en esta palabra, hijos míos: remordimiento. No dice arrepentimiento, y la diferencia es abismal. El remordimiento de Judas es puramente humano, es el dolor del fracaso, la vergüenza de haber sido descubierto, el horror ante las consecuencias de su propio acto. Y su remordimiento lo lleva a actuar. Va a los sumos sacerdotes y a los ancianos y confiesa: he pecado entregando sangre inocente. Reconoce su culpa y va un paso más allá. Intenta reparar su pecado. Arroja las 30 monedas de plata en el templo. Desprecia el precio de su traición. A los ojos del mundo podría parecer un acto noble, un intento de enmienda. Pero aquí, hijos míos, es donde se revela la anatomía de la desesperación. Todo lo que hace Judas lo hace desde sí mismo, confiando en sus propias fuerzas. Siente remordimiento y su orgullo le dice: debo arreglar esto. Confiesa su pecado,
pero no a Dios, sino a los mismos hombres que fueron sus cómplices, los cuales le responden con una frialdad cruel. ¿A nosotros qué? ¿Allá tú? Intenta reparar su falta devolviendo el dinero, como si el perdón pudiera comprarse, como si un acto externo pudiera lavar la mancha interior. En todo este proceso, ¿a dónde no va Judas? No va a los pies de la cruz, no busca a Jesús, no busca a María, no busca a los otros apóstoles, no busca la misericordia de aquel a quien ha ofendido. Su remordimiento está centrado en sí mismo, en su error, en su vergüenza, en su desesperación. Es el dolor de un orgullo herido de muerte. No puede soportar la visión de su propia miseria, y al no poder soportarse a sí mismo, y al no creer que el amor de Cristo pudiera ser lo suficientemente grande como para perdonar una ofensa tan grande, llega a la conclusión final de la soberbia. Mi pecado es imperdonable. Y esta, hijos míos, es la verdadera blasfemia de Judas. No fue la traición, sino la desesperación. Fue el pecado contra el Espíritu Santo, la negativa a creer en la posibilidad del perdón. Y al creer que su pecado era más grande que la misericordia de Dios, se convirtió en su propio juez y en su propio verdugo. Se fue y se ahorcó, sellando su destino en un acto final de autojuicio y de desesperación. El camino de Judas es el camino del remordimiento sin fe, de la culpa sin confianza, de una tristeza que, como dice San Pablo, produce la muerte. Hijos míos, hemos recorrido el oscuro y trágico sendero de Judas. Hemos visto cómo su remordimiento, nacido de la soberbia, lo condujo a la desesperación y a la muerte. Su historia es una advertencia eterna para nosotros. Nos enseña que el mayor peligro no es caer, sino caer y negarse a creer en la mano que puede levantarnos. Ahora, con el alma todavía sobrecogida por esta tragedia, debemos volver la mirada al otro traidor, a nuestro amado y frágil primer papa, Simón Pedro, porque en su caída, y sobre todo en su arrepentimiento, se esconde el secreto de la esperanza, el mapa del camino de regreso a casa, sin importar cuán lejos nos hayamos extraviado. El pecado de Pedro, no nos engañemos, fue también de una gravedad inmensa. Judas traicionó por avaricia, pero Pedro, la roca sobre la que Cristo iba a edificar su iglesia, lo traicionó por cobardía. En el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era interrogado y humillado a pocos metros de distancia, Pedro se calentaba junto al fuego de los enemigos. Y allí, ante la simple pregunta de una sirvienta, el hombre que había prometido morir por su maestro, el que había desenvainado la espada en Getsemaní, se desmoronó. «No lo conozco», dijo. Una vez, 2 veces. Y la tercera vez, nos dice el Evangelio, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre del que habláis». En ese momento, estaba repudiando a su Señor, a su amigo, a su Dios, para salvar su propio pellejo. Fue un acto de cobardía abyecta, una traición pública y vergonzosa. Y justo en ese instante, cantó el gallo, y ocurrió el momento que cambió el destino de Pedro y el de toda la iglesia. El Evangelio de Lucas nos regala un detalle de una belleza y un poder insondables. Y vuelto el Señor, miró a Pedro. Detengámonos aquí, hijos míos. Imaginen esa mirada. Jesús con el rostro hinchado por los golpes, con la barba arrancada, en medio de su propia agonía, se da la vuelta y busca con sus ojos a su amigo caído. ¿Y qué vio Pedro en esa mirada? No vio una mirada de ira, no vio una mirada de desprecio ni de condena. Si hubiera visto eso, quizás su camino habría sido el de Judas. No, vio una mirada de una tristeza infinita, sí, pero una tristeza traspasada por el rayo de un amor incondicional.
Fue esa mirada de misericordia, no la acusación del pecado, lo que rompió el corazón de Pedro. La Escritura dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y en estas lágrimas, hijos míos, reside toda la diferencia entre el cielo y el infierno. Las de Judas fueron las lágrimas secas y ardientes del remordimiento, de un orgullo que no puede soportar su propia fealdad. Las de Pedro son las lágrimas húmedas y fecundas del arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? El remordimiento de Judas estaba centrado en sí mismo. ¡Qué terrible soy! El arrepentimiento de Pedro estaba centrado en Cristo. ¡Qué terrible es lo que le he hecho a aquel que me ama! El remordimiento de Judas lo llevó a aislarse y a juzgarse a sí mismo. El arrepentimiento de Pedro lo llevó a salir fuera, a buscar la soledad, sí, pero una soledad abierta a la esperanza, a la posibilidad del perdón. Las lágrimas de Judas eran las lágrimas del que se rinde. Las lágrimas de Pedro eran las lágrimas del hijo que sabe que ha ofendido a su padre, pero que en el fondo de su alma todavía confía en que ese padre lo sigue amando y lo espera con los brazos abiertos. El camino de Pedro nos enseña el itinerario de la verdadera conversión. Comienza con la dolorosa conciencia de nuestro pecado, simbolizada por el canto del gallo, esa alarma de la conciencia. Continúa con el encuentro con la mirada misericordiosa de Cristo, que debemos buscar en la oración y en el sacramento de la confesión. Y culmina en las lágrimas del arrepentimiento, ese don del Espíritu Santo que ablanda nuestro corazón de piedra y lo hace capaz de recibir de nuevo el amor de Dios. Pedro no intentó reparar su falta por sí mismo, no hizo grandes promesas, simplemente lloró su miseria y confió. Esperó en silencio, escondido, durante los días terribles de la pasión, y su confianza fue recompensada. Después de la resurrección, Jesús lo buscó de nuevo a orillas del lago y le preguntó 3 veces, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Y con cada sí humilde y tembloroso, Jesús sanó cada una de sus 3 negaciones y le confirmó en su misión, «Apacienta mis ovejas». De la ruina de su traición, la misericordia de Cristo construyó al primer Papa, a la roca inquebrantable de la Iglesia. Hijos míos, hemos subido al Calvario y hemos contemplado en el drama de Judas y de Pedro los 2 caminos que se abren ante un alma que ha traicionado al amor. El camino del remordimiento soberbio que conduce a la muerte, y el camino del arrepentimiento humilde que conduce a la vida. Y sé que en la quietud de su corazón, cada uno de ustedes se ha preguntado, ¿con cuál de los 2 me identifico más? Mis lágrimas, cuando lloro por mi pecado, ¿son las lágrimas estériles de Judas o las lágrimas fecundas de Pedro? Para que esta pregunta no se quede en una reflexión teórica, quiero contarles la historia de un alma de nuestro tiempo. Una mujer que vivió durante años en la prisión del autojuicio de Judas y que, por la gracia de Dios, aprendió finalmente a llorar con las lágrimas liberadoras de Pedro. Por proteger su identidad, la llamaremos Mónica. Mónica era una mujer buena, una católica piadosa, pilar de su parroquia, siempre dispuesta a ayudar. Quienes la veían desde fuera admiraban su devoción y su constancia, pero nadie conocía la tormenta secreta que agitaba su alma, la herida que llevaba en lo más profundo de su ser desde su juventud. A los 19 años, en un momento de pánico y de soledad, había cometido el pecado del aborto. Fue una decisión que la destrozó. Inmediatamente después, un arrepentimiento inmenso la invadió. Acudió al sacramento de la confesión, confesó su pecado con lágrimas sinceras y recibió la absolución de Dios a través del sacerdote. Pero aquí, hijos míos, comenzó su verdadero calvario. Aunque Dios la había perdonado, Mónica no podía perdonarse a sí misma. El recuerdo de su hijo no nacido se convirtió en una tortura constante. Se sentía como un monstruo, una asesina que se disfrazaba de buena católica.
Cada vez que veía a una madre con su bebé, sentía una punzada de dolor y de vergüenza insoportable. Se convirtió en la jueza más cruel de sí misma. Se impuso una vida de penitencia austera, creyendo que así podría pagar por su pecado. Ayunaba, rezaba durante horas, se entregaba a las obras de caridad con una energía febril. Pero nada le traía la paz. Su vida espiritual no era una relación de amor con un Padre misericordioso, sino el intento desesperado de una condenada de aplacar la ira de un juez implacable. Durante más de 20 años vivió en esta cárcel. Se confesaba regularmente y cada vez repetía su pecado con la misma angustia. Y cada vez el sacerdote le recordaba que Dios ya la había perdonado. Pero las palabras de la absolución eran como agua sobre una piedra impermeable. No podían penetrar la coraza de su autocondenación. Estaba atrapada en la lógica de Judas. Sentía un remordimiento inmenso, sí. Reconocía la gravedad de su pecado. Pero en el fondo de su alma había sucumbido a la misma tentación que el traidor, la soberbia de creer que su pecado era, de alguna manera, más grande que la misericordia de Dios. Su incapacidad de perdonarse a sí misma no era humildad, sino una forma sutil de decir: la sangre de Cristo es suficiente para perdonar a los demás pecadores, pero no a mí, mi falta es de otra categoría. Un día, su obispo, al ver su angustia persistente, la envió a hablar con un viejo monje conocido por su sabiduría y su discernimiento. Mónica fue al monasterio y una vez más contó la historia de su vida, la historia de su pecado y de su interminable penitencia. El monje le escuchó en un silencio profundo. Y cuando ella terminó, no le dijo que Dios la perdonaba. Ella ya sabía eso. Le hizo, en cambio, una pregunta que la atravesó como una espada de luz. Le dijo: «Hija mía, durante 20 años has llorado por tu pecado. Pero dime, ¿con las lágrimas de quién has estado llorando? ¿Con las lágrimas de Judas que conducen a la desesperación o con las lágrimas de Pedro que conducen a la vida?» Mónica se quedó sin palabras. Nunca había pensado en eso. El monje continuó con una voz suave. Judas sintió remordimiento, vio la fealdad de su pecado y no pudo soportarla. Su dolor estaba centrado en sí mismo, en su propia miseria, en su orgullo herido, y por eso se desesperó y se quitó la vida. Pedro también sintió un dolor inmenso, pero su dolor no nació de mirarse a sí mismo, sino de la mirada de amor de Cristo. Sus lágrimas no decían: «¡Qué terrible soy!», sino: «¡Qué terrible es haber herido a aquel que me ama tanto!». Las lágrimas de Judas son las lágrimas de la soberbia, que no acepta ser perdonada. Las lágrimas de Pedro son las lágrimas de la humildad, que se abandona a una misericordia que no merece. «Hija mía», concluyó el monje, «has estado llorando con las lágrimas de Judas. Has estado tan concentrada en la grandeza de tu pecado que te has olvidado de la grandeza infinita de la misericordia de Dios. Al negarte a perdonarte, has estado poniendo tu juicio por encima del juicio de Dios, y eso, hija mía, es el pecado de soberbia». Aquellas palabras fueron para Mónica un shock, pero un shock liberador. Por primera vez en 20 años vio su fidelidad a la culpa no como una virtud, sino como una tentación. Comprendió que al rechazar la paz del perdón no estaba siendo humilde, sino que estaba insultando la preciosísima sangre de Cristo, como si no fuera suficiente para lavarla a ella. Salió de aquel monasterio y fue directamente a una iglesia. Se arrodilló ante el crucifijo y rezó una oración completamente nueva. Ya no dijo: «Señor, perdóname por lo terrible que soy». Dijo: «Señor, gracias por tu misericordia, que es infinitamente más grande que mi pecado. Hoy acepto tu perdón.
Elijo creer en tu juicio y no en el mío. Elijo llorar, no ya con las lágrimas de Judas, sino con las lágrimas de Pedro, las lágrimas de una hija que vuelve a casa. Y por primera vez, la paz, una paz real y profunda, comenzó a inundar su alma. Hijos míos, el testimonio de Mónica es un evangelio en miniatura. Su historia nos ha guiado desde la oscura prisión del remordimiento de Judas hasta la luminosa libertad de las lágrimas de Pedro. Hemos visto cómo la misericordia de Dios, cuando finalmente es aceptada, tiene el poder de sanar las heridas más profundas del alma y de transformar una vida de autocastigo en un canto de gratitud. La llave que el anciano monje le ofreció a Mónica, la distinción entre las lágrimas de la soberbia y las lágrimas de la humildad, es la misma llave que el cielo nos ofrece a cada uno de nosotros hoy, porque todos, en algún momento, hemos traicionado al amor. Todos llevamos las cicatrices de pecados de los que nos avergonzamos profundamente, y todos nos enfrentamos a la misma elección. ¿Responderemos a nuestra miseria con la desesperación de Judas o con la confianza de Pedro? Ha llegado el momento de tomar una decisión. Es el momento de dejar de ser nuestros propios verdugos, de abdicar del trono de nuestro propio juicio y de aceptar, con la sencillez de un niño, el veredicto definitivo que Dios pronunció sobre nosotros desde la cruz. Padre, perdónalos. El perdón de Dios no es una opinión, es un hecho, no es una posibilidad, es una realidad objetiva, ganada para nosotros por la sangre de su Hijo. Nuestro único trabajo es aceptarlo, dejar de resistirnos a ser amados de una manera tan inmerecida. Por eso, ahora quiero guiarlos en una oración. No será una oración de peticiones complicadas, sino la oración más sencilla y más fundamental de todas, la oración del hijo que, después de haber ofendido a su padre, simplemente vuelve a casa, confía en su abrazo y se deja amar. Les pido que, donde quiera que estén, se recojan por un instante y unan su corazón al mío, permitiendo que estas palabras se conviertan en el vehículo de su propia entrega a la misericordia infinita de Dios. Padre de infinita misericordia, Padre de mi Señor Jesucristo y Padre mío, vengo ante ti no con la confianza de un justo, sino con la miseria de un pecador. Contemplo mi vida y veo las marcas de mi traición, los momentos en que, como Judas, te he vendido por las 30 monedas de la comodidad, del placer o del egoísmo, y veo las veces en que, como Pedro, te he negado por miedo, por cobardía, por respeto humano. Reconozco mi pecado, Señor, y me duele. Me duele no tanto por el castigo que merezco, sino por haber ofendido a un amor tan puro y tan grande como el tuyo. Pero hoy, Señor, elijo rechazar la tentación de Judas. Renuncio al espíritu de la desesperación. Renuncio a la soberbia de creer que mi pecado es más grande que tu misericordia. Renuncio a la mentira de que no tengo remedio. Renuncio a ser mi propio juez y mi propio verdugo. Y elijo el camino de Pedro. Elijo la confianza por encima de la desesperación. Elijo la humildad por encima del orgullo. Te pido, Señor, el don de las lágrimas de Pedro, no las lágrimas del remordimiento que me encierran en mí mismo, sino las lágrimas del arrepentimiento que me abren a ti. Dame la gracia de sentir no tanto el horror de mi pecado, sino el dolor de haber herido tu corazón de padre. Y al igual que tu mirada de amor rompió el corazón de Pedro y lo llevó al arrepentimiento, te pido que me mires ahora, en mi miseria, y que tu mirada de misericordia derrita la dureza de mi corazón y me haga capaz de aceptar el perdón que tan gratuitamente me ofreces. Hoy, Señor, yo acepto tu perdón. Acepto que la sangre de tu Hijo es suficiente para lavarme de toda iniquidad. Acepto tu veredicto de misericordia y rechazo mi propio veredicto de condenación. Ya no quiero vivir en la cárcel de mi pasado. Elijo vivir en la libertad de los hijos de Dios. Ayúdame, con la fuerza de tu Espíritu Santo, a perdonarme a mí mismo, a verme no con mis ojos de juez, sino con tus ojos de Padre. Y que la paz que brota de tu perdón inunde mi alma
y me convierta en un testigo de tu infinita bondad. Amén. Hijos míos, si han rezado esta oración con un corazón abierto, han dado el paso más importante hacia la sanación interior. Han elegido la vida, han elegido la esperanza, han elegido el camino de Pedro, y ahora, esta decisión debe convertirse en un testimonio para un mundo que sufre desesperadamente bajo el peso de la culpa. Por eso, les pido un último gesto, un acto de fe que nos una en una sola voz. Si hoy has elegido el camino de la confianza y aceptas la misericordia de Dios para tu vida, escribe en los comentarios la declaración que resume este evangelio: acepto tu misericordia. Y a continuación, escribe tu ciudad o país para que podamos crear un mapa global de almas que han elegido la esperanza de Pedro por encima de la desesperación de Judas. Un testimonio visible para el mundo de que ninguna caída es definitiva cuando nos levantamos en los brazos de Dios.